Muy buenas tardes. El día de hoy nos toca un tópico importante dentro de todo lo que es gerencia en salud. Ese tópico importante es la organización, la estructura, el cómo va rehaciendo y haciendo los aspectos relacionados a las tareas de administración. Gerencia de los servicios de salud. En este tipo de gerencia que hemos visto ya la clase pasada, que significa netamente gestión, que significa trabajar para alcanzar una meta, vemos que hay responsabilidades del gobierno, proveer servicios públicos a la comunidad. Esto en el caso que sea o que se adapte o se adecue a un estado en el cual el centro de salud tiene que estar gerenciado por un profesional de la salud. Garantizar equidad y eficiencia para la población y eficacia. Hay que realizar la economía de la provisión de los mismos. Como hemos dicho en la clase pasada, eficiencia y eficacia significa calidad dentro de lo que es gerencia de los servicios de salud, dentro de la modernidad competente, competitiva, innovadora. Los cambios en la gerencia de los sistemas de salud se vienen dando como parte de las reformas del sector público, lo que ahora se denomina gestión pública moderna. Estos cambios buscan conducir las organizaciones hacia la implementación de modelos de gestión capaces de responder eficiente y eficazmente a las necesidades cambiantes de la sociedad. Estamos estructurando y entendiendo el concepto de lo que significa gerencia de los servicios de salud. Características de los servicios públicos. Estamos viendo lo que es administración de los servicios públicos, porque también hay administración de los servicios de salud privados, que tienen otra estructura porque son mucho más eficientes con respecto a la administración. Y ya no es una administración horizontal, sino es una administración vertical, muchas veces con fines de lucro. En este caso, la administración de los servicios de salud es para una gestión en la cual hay sin fines de lucro y es un servicio al Estado. El propósito básico de las organizaciones del sector público es proveer servicios y no hacer ganancias, a lo que yo les decía. A este tipo de actividades significa prestación de servicios. Los gobiernos definen los tipos de servicios y sus límites, lo cual basarse en procesos democráticos. ¿A qué se refiere? En que la democracia tiene que ser proveedor de un servicio con equidad y justicia, porque la salud es un derecho. Por esto, las organizaciones públicas no son libres de cambiar su propósito como lo hacen las organizaciones privadas. ¿Por qué? Porque en las organizaciones privadas pueden estar aumentando las consultas médicas o los fines o procedimientos que se puedan buscar mes a mes, incrementándose de acuerdo al mercado. En este caso, en las gestiones públicas, con centros de salud que son netamente públicas y donde los pacientes o los clientes externos, como se llaman o como se llamaban, significa de que nosotros trabajamos sin fines exclusivamente de lucro, solamente de proveer a la población aspectos netamente de salud. Características de los servicios públicos. Acá vemos que son características de los servicios públicos. La sociedad necesita que algunos productos o servicios sean producidos a gran escala y los servicios básicos, como el servicio de salud, deben ser distribuidos por el Estado para asegurar equidad y justicia. En alguna forma, esto se da en algunas oportunidades y en otras no. No hay que olvidar de que la medicina se divide en tres campos grandes y básicos, lo que significa la medicina preventiva, y antes de la medicina preventiva lo que significa la medicina promocional, y la tercera que es la medicina curativa, en la cual los pacientes se curan de determinadas enfermedades. La modernidad actual está en basarse exclusivamente en lo que es la medicina promocional y la medicina preventiva. Es por eso que dice el refrán, más vale prevenir que curar. ¿Por qué? Porque el curar significa mayor gasto,
significa mayor internamiento, significa mayor compromiso, mayor riesgo y muchos aspectos más. En este caso, según Walsh, que es un pensador, es un administrador, algunos productos o servicios no deben estar abiertos al mercado porque ellos son parte de los derechos fundamentales del ser humano. La salud es un derecho que todo ser humano lo tiene en sí, es como la libertad de una persona. Pero cuando se administra un servicio de salud, no necesariamente el Estado tiene que asumir con toda la estructura para que pueda dar un servicio de salud, sino puede terciarizar. ¿Qué significa terciarizar? Significa que yo le encargo a una empresa privada algún tipo de servicio. Por ejemplo, un ejemplo estoy poniendo, puede ser limpieza, puede ser mantenimiento, puede ser administrar la farmacia, administrar el laboratorio, pero en sí los aspectos netamente de salud lo administran los médicos, las enfermeras u otro profesional que exclusivamente trabaja en conjunto, en grupo, multifuncional, para lograr un objetivo que es el bien común, y el bien común es la salud plena en sí del ser humano. Para Hubbard, que es un pensador, este es un pensador en administración, un servicio se considera público si posee alguna de las siguientes características. Miren ustedes. Servicio meritorio, aquel que se considera un derecho fundamental de todos los ciudadanos, como el caso de la salud y la educación, ¿no? Son inherentes a un derecho propio de la persona. 2. No exclusión de aquellos que no pueden pagar por él, de tal manera que todos se benefician. Eso significa que el derecho a la salud debe ser totalmente gratuito. En todo país emergente, la salud y la educación son netamente gratuitos, porque el Estado lo pone como derechos fundamentales en sí. No hay rivalidad, es decir, que al ser utilizado por alguien, el servicio no limita su uso por otros. El sector privado no es capaz de producirlo en suficiente cantidad para satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, el aire y los ríos limpios, las carreteras, etc. Peligro moral. La información es asimétrica por parte del productor del servicio y el usuario no tiene la capacidad para juzgar la calidad de este, por ejemplo, los tratamientos médicos. O sea, si yo voy a un servicio privado, no por el hecho de que yo tenga que pagar, voy a tratar de juzgar si la atención es buena o es mala, porque solamente requiero que la salud o mi enfermedad netamente se cure porque estoy pagando. En un caso de servicio público se busca el bien común, no solamente de una persona, sino de todos. Y de todos, en una forma horizontal, tiene que salir bien hecho las cosas en cuanto a las atenciones que se pueda otorgar. Los costos y beneficios externos y altas externalidades, las personas que no reciben el servicio se benefician de este, como en el caso de la inmunización, como en el caso de las vacunas. Las vacunas también son, para el sector público, son gratuitas, y son gratuitas porque se previene cualquier tipo de enfermedad, así como la tuberculosis, así como la lepra, así como la sífilis, así como las vacunas contra el sarampión, contra la pertuchi y una serie de enfermedades. El beneficio personal externo alto, como sucede con la educación y la salud. El incremento de retornos por rentabilidad social y económica y bajo costo por producción a gran escala, ¿no? Esto por sí solo, las explicaciones se están dando. La gestión pública, después de la Segunda Guerra Mundial, fue desarrollada dentro de organizaciones burocráticas y jerárquicas, las cuales a través del tiempo llegaron a ser demasiado centralizadas. Vale decir que las funciones que se ejercía dentro de la administración del servicio de salud eran tan centralizadas que la línea vertical se daba sí o sí. No había una forma de compartir con la comunidad porque se necesitaba y se urgía prontamente el beneficio de una población, sobre todo después de actividades devastadoras como son las guerras
la Primera, la Segunda Guerra Mundial y otras guerras que hemos tenido porque conlleva a la sociedad en sí, ¿no? Ineficiente y altamente costoso, porque es mucho más barato cuando se descentraliza todo que se centraliza todo en una sola persona o en un solo grupo de gente, con baja cobertura de los servicios y poca capacidad para satisfacer las necesidades. Además, dichas organizaciones alcanzaron un nivel de aislamiento y retraso tecnológico, justamente por la monotonía, justamente por la rutina, entraban a este tipo de actividades, que las hizo muy lentas o incapaces de responder a las demandas de la comunidad y del mercado. Por otro lado, el surgimiento de grupos sociales y políticos que exigían mayor equidad en la provisión de los servicios contribuyó a generar la necesidad de profundos cambios en la gestión del sector público. Nosotros, en el tercer mundo, o en los países en vías de emergencia o en vías de, digamos, de salir de una pobreza o de un estadio bastante retrasado, había países que habían sido adelantados, sobre todo en la época de la industrialización. La época o la etapa de la industrialización, nosotros, los países de la región, no la hemos pasado, sí la han pasado los países de Europa. Es por eso que tienen su sector o su etapa de industrialización, porque ellos mismos empezaron a hacer sus propias industrias para una mejor administración de todos los servicios que la ciudadanía requería. La crisis del petróleo en la década del 70, que condujo a una recesión económica de la década del 80, lo que a su vez exigió la disminución significativa en el gasto público. Hay situaciones externas, hay externalidades en la cual la administración de los servicios públicos hace que no se pueda ir en una forma positiva, mejorando día a día. Hay situaciones en las cuales se retrasan este tipo de actividades o metas justamente por este tipo de externalidades. Por ejemplo, una externalidad, un cambio económico en el mundo. Y un cambio económico en el mundo significa que, por ejemplo, el petróleo sube. Al subir el petróleo, suben los insumos. Al subir los insumos, suben los medicamentos. Al subir los medicamentos, suben el costo de cada tratamiento. Las intervenciones quirúrgicas son demasiado altas porque los insumos se usan cada día más. Y este tipo de externalidades se dieron en la época del 70 y hasta el 80 y un poco más. Todavía se venía arrastrando parte de este tipo de actividades. Otro tipo de externalidad era un sismo grande, un terremoto, otro un maremoto, otro algún tipo de guerra o algún tipo de enfrentamiento entre países hacían que la educación y la salud, que son los polos más vulnerables, se puedan estar dando no positivamente, sino también un poco negativamente. La crisis fiscal de los gobiernos que han llevado a disminuir el gasto público y a involucrar el sector privado en la presentación de los servicios públicos con dineros provenientes del Estado. No se olviden que la economía va de la mano con la salud. Es por eso que hay estudios donde se menciona economía de la salud. No porque tengan que ser algo económico, sino porque lo que se busca es eficiencia y calidad en cada uno de los actos de la gerencia y en los servicios de salud. Difusión de la tesis del neoliberalismo, el capitalismo que postula el libre mercado y propone reducir el rol del Estado en la provisión del servicio público. En este caso, no está aceptado de que la salud sea un acto de ganancia, es una inversión. Y al hacer una inversión significa que estamos invirtiendo en la buena salud de la comunidad o del pueblo. Presión de movimientos sociales que reclaman mayor equidad, desarrollo de la democracia y el reconocimiento de los derechos humanos y ciudadanos. En este caso, nosotros como país, como Perú, necesitamos que los servicios de todo el país sean iguales en cuanto a su mantención y en cuanto a su cobertura y en cuanto a su nivel de oportunidad de decisión para el tratamiento de las enfermedades. No es posible que solamente Lima tenga
sus hospitales nacionales y los otros departamentos del país que tienen una buena población, como por ejemplo Puno, Arequipa, Trujillo, Cusco, Ayacucho, no tengan un hospital que realmente valga la pena para que puedan solucionar sus problemas. La población de San Juan del Lurigancho es casi todo el departamento de Puno. Entonces pónganse a pensar de que San Juan del Lurigancho, que es un distrito de Lima, tiene una población tanto o más que la población de Puno, y por lo tanto se merece un hospital de acuerdo al perfil de edades, género, epidemiológicos que se puedan realmente tomar. La nueva administración pública, representada por tanto un desafío en el proceso de reestructurar el sector público, cambiando la estructura, el manejo de las instituciones mediante la implementación de diferentes técnicas. Todo este tipo de conceptos y todo este tipo de ámbitos, no solamente quirúrgicos, sino también técnicos y también procedimientos, se basa en cuanto a la gravedad y en cuanto a la oportunidad que cada uno de los pacientes tiene. Hay pacientes crónicos, como ustedes saben, hay pacientes agudos, como ustedes saben, y esto necesariamente tenemos que ver dentro de un contexto de administración en los servicios de salud. De esta manera, muchas industrias, por eso se denomina acá privatización a gran escala, de esta manera muchas industrias y empresas estatales de carácter nacionales son vendidas a los trabajadores y accionistas privados. No es nuestro caso en el Perú, es el caso en otro tipo de instituciones donde tienen otros sistemas de salud. La privatización se da bajo el argumento de lograr mayor eficiencia y efectividad del sector mediante la competencia, el incremento de la responsabilidad y la posibilidad de escogencia por parte de los consumidores. Por eso se dice que acá el gobierno está durmiendo, los ciudadanos son los que soportan toda la economía y la banca es la que está sacando la plata a ellos. Obviamente nosotros sabemos muy bien que la salud debe ser, así como la educación, totalmente gratuita. Sin embargo, la introducción del sector privado en la prestación de servicios públicos conlleva riesgos tales como la falta de voluntad de los contratistas para enfrentarse con áreas poco rentables y beneficiarios pobres, generada por el ánimo de lucro. Nosotros no podemos lucrar con la salud, ya lo hemos dicho una vez más, a eso también se llama gerencia de servicios de salud. La presión para incrementar los precios y monopolizar situaciones tampoco está permitido dentro de nuestra legislación ni en la Constitución el hecho que uno pueda lucrar con la salud. Tercero, la falta de atención a los servicios con externalidades positivas o negativas. Nosotros debemos estar fuera de este tipo de procesos. Si realmente la economía está yendo mal, la salud no tiene por qué estar pagando platos rotos. La educación de igual manera. La educación y la salud en un pueblo es lo más sagrado que debe tener la sociedad. ¿Por qué? Porque estando sanos y siendo bien educados, el Perú o todo país emergente siempre va a hacer progreso. Incremento de costo administrativo, dificultades para coordinar múltiples prestadores, la quiebra o colapso de servicios esenciales y las necesidades de mayores procesos de auditoría y control, como se hace en todo proceso de administración. Hay control antes, durante y después de cada acto. Siempre es necesario. A la auditoría no hay que tenerle miedo, al contrario, es un complemento positivo para una buena gestión. Y el riesgo de sobrefacturación es cuando realmente uno, por darle una importancia necesaria a una determinada actividad o procedimiento, le ponemos un monto alto en cuanto al dinero o al costo, y de esta forma estamos elevando el presupuesto no en base a lo que recibimos, sino en base a lo que damos, cuando debe ser al revés. Gestión para el cambio. Dentro de estas tendencias, los cuadros directivos en los diferentes niveles de las organizaciones deben ser profesionales con amplias habilidades administrativas y gran capacidad de liderazgo. Ellos deben ser más proactivos para lograr un cambio efectivo dentro del sector público, introduciendo un estilo administrativo
flexible y descentralizada. La clase pasada ya vimos que la administración es flexible, es horizontal, ya no es vertical, y sobre todo es cambiante de acuerdo a la tecnología y a cada uno de los cambios. Nuevas tendencias de la administración. Cambio en el sistema de financiamiento. Introducción de los copagos para los servicios prestados. Introducción de mercado interno entre las organizaciones públicas y privadas. Y de allí pasamos a la devolución del control financiero a los niveles locales, separación de responsabilidades entre aseguradores y productores de servicios e introducción de mecanismos de solidaridad financiera. Este tipo de administración en nuestro país se ve poco mucho más en países como Argentina, como Colombia, que son en base a mutuales. El sistema es mutualista, es cooperativista, no es universal, como en el caso nuestro. Modelo de gestión organizacional. La gestión de los servicios implica un amplio conocimiento de los componentes involucrados en el sistema. Estos componentes son formas de financiamiento, que significa hacer presupuesto, formas de pago de los servicios, que significa el gasto público, paquete de servicios según grupos de población, uno lo puede hacer organizando y sabiendo el perfil epidemiológico, ya sea médico o de medicina, o ya sea quirúrgico, o sea ginecológico, o sea pediátrico. Luego viene modelos de organización de servicios, política de descentralización. Esto es importantísimo, la política de descentralización. En nuestro país, hace recién poco tiempo, se ha dado ese tipo de transferencia de funciones en cuanto a la salud y en cuanto a la educación. Aún no hay resultados para saber si realmente han sido hechos para bien o han sido poco preparados los servicios descentralizados y no han marchado de todo bien. Luego viene reforma interna de las organizaciones de salud, que siempre se da. Luego viene mejoramiento del desempeño de los empleados del sector público. Luego viene participación del sector privado. Luego viene manejo de la competencia y creación del mercado interno. Luego viene participación de la ciudadanía, que es importantísimo. A la ciudadanía no hay que dejarla de por medio ni de al lado. Siempre hay que compartir con ellos sus ilusiones, sus problemas, su mecanismo de organización, en fin. Y el desarrollo de la legislación, en la cual el componente agregado de lo que significa economía de la salud tiene que estar exclusivamente de la mano. Si hay algún tipo de crecimiento, por ejemplo, un incremento de natalidad, significa que hay que prepararse para que haya niños que tengan un buen tratamiento a nivel de su edad, a nivel sanitario, a nivel pediátrico. Y obviamente si están y tienen sus madres, el servicio ginecológico también tiene que estar administrado de acuerdo a la población creciente. A eso se llama índice de natalidad, índice de fecundidad. Y a eso se llama desarrollo de legislación. Modelos organizacionales para la gestión de los servicios de salud. Los 4 tipos de modelos que han planteado diferentes autores han influido en las organizaciones de salud. Según el contexto político, social y económico, además de la legislación vigente, el nivel de desarrollo sanitario y los objetivos, estos son los 4 tipos de modelos que han sido planteados por diversos autores dentro de lo que son modelos organizacionales para la gestión de los servicios de salud. Acá termina esta parte, un break. A ver, ahí lo tenemos. Gestión. ¿Qué significa gestión? Es el conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. Cuando se dice un asunto, en salud se dice un problema o se dice una enfermedad. También se conoce como el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales y todos los recursos disponibles y así conseguir determinados objetivos. Organización en salud, manera peculiar de asociarse para solucionar problemas. En el ámbito de la salud, la relación médico-paciente da forma a la organización hospitalaria, ¿no? Estamos ya
entrando dentro de lo que significa la relación médico-paciente para que esta buena relación se pueda dar y lograr un objetivo que es lograr la salud óptima de un paciente, de una persona. La complejidad de una organización hospitalaria dependerá de la demanda de los recursos, es decir, los que necesitan y los que coberturan esta necesidad, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que necesita todo tipo de administración hospitalaria? Necesita de médicos, porque es multifuncional, es polifuncional, bioquímicos, enfermeros, odontólogos, técnicos, personal de mantenimiento, administrativo y personal directivo. Miren todo lo que conlleva una gestión en servicio de salud. Estamos hablando de gestión y cuando se hace gestión se hace administrando y cuando se hace administrando se dice que gestión es para lograr una meta y esa meta hay que lograrla con calidad. ¿Y qué significa calidad? Eficiencia y eficacia. Muy bien. Calidad es el conjunto de propiedades inherentes a una causa o cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, lo que permite juzgar por su valor. Hoy día el concepto de salud ha cambiado. La salud es un recurso para la vida y no el objetivo de la vida, en el cual estar sano es la capacidad para mantener un estado de equilibrio apropiado a la edad y a las necesidades sociales. La calidad afecta a todos los miembros de la organización. Claro que afecta porque los involucra. Ya sabemos que calidad significa eficiencia y eficacia. Importancia de implementar un sistema de gestión de calidad. Para estar en condiciones de asegurar que los procesos están alineados con estándares de calidad reconocidos internacionalmente y permitir o reducir el riesgo de cometer fallas o errores, incidiendo fundamentalmente en la prevención de los mismos. Gestión de calidad. Conocer el entorno, escuchar la voz del cliente, escuchar su satisfacción, favorecer la comunicación con los clientes, ¿no? Esto es lo que significa gestión con calidad. Ventajas de la gestión en salud. Primero que hay ahorro, porque es un presupuesto que se logra, que se planifica en base a la enfermedad que se pueda subsistir o que pueda existir. Hay una mayor organización, cuanto mayor sea el grado de cobertura en la población y la posición o diferencia o prestigio que cada uno de los centros de salud se tiene que ir ganando cuando se van logrando las metas de acuerdo al presupuesto y cuando se realiza una gestión con calidad. Vale decir, con eficiencia, hay que ser eficientes, y eficaz, hay que ser ahorrativos en lograr una meta. Un sistema de gestión de calidad es la mejor herramienta para asegurar a los clientes y a la propia organización que el servicio que brinda a cumplir los requisitos establecidos a través de una clara definición de la estructura organizacional. No olvidemos que somos personas, que atendemos personas y que la calidad te hace fuerte. Esto hemos terminado con todo lo que significa gestión.